iba a luchar. Así que, bueno, le vamos a ceder la palabra a Jorge para que nos diga. Gracias, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, gracias por invitarme, gracias a los médicos generalistas, que es el único congreso que yo asisto porque no está amparado en la industria farmacéutica, ni financiado por la industria farmacéutica, y me parece que eso es lo más importante que puedo decir. Quiero no dejar pasar esta oportunidad y agradecerle a Pilar, en especial, a Pasadín, a todos los pampeanos. Yo viví muchos años en Neuquén, así que para mí La Pampa era un lugar cercano a mis sueños y a mis utopías permanentes de la política, sobre todo porque le hicimos el beneficio de incorporarla a la Patagonia, así que son patagónicos como el resto de los neuquinos, chuntenses, rionegrinos y santacruceños y de Tierra del Fuego, así que desde esa época de los años 80 ya funcionábamos todos juntos y para nosotros era un placer hacer las reuniones acá, incluso con Néstor, Néstor Kirchner y Cristina, que estaban en Río Gallegos. Aquí había muchos cuadros militantes, algunos médicos, incluso algún médico que fue gobernador. Pero hablando de médicos, yo no quiero dejar, antes de comenzar, a rendir un homenaje, si es posible con un aplauso, a dos médicos que se nos fueron hace poco, aquel grandioso y espectacular maestro que seguirá siendo Mario Testa. Y el otro que fue ministro en varias oportunidades y tuvo el aporte de la ley de genéricos, que fue obviamente Ginés García, que también quiero Hemos escuchado cosas interesantes en este congreso que nos hacen reflexionar. Yo veía el título: lo colectivo tenemos que construirlo, las incertidumbres probablemente tenemos que profundizarlas, porque es un camino que está sembrado de relatos mentirosos, de manipulaciones, tergiversaciones y ocultamientos de realidades que obviamente los aparatos hegemónicos pretenden hacernos creer de que estamos solos, de que somos un pueblo mediocre, de que somos un pueblo que no tiene capacidades, de que somos absolutamente y necesariamente un pueblo que necesita de faroles externos para guiar la luz que nos encamina. Y yo quiero comenzar estas reflexiones porque justamente desde la medicina general, desde los médicos generalistas, desde ustedes, pero también desde todos los trabajadores de la salud y desde lo que hemos aprendido en la pandemia también, nosotros estamos intentando recuperar el paradigma de la salud frente al paradigma de la enfermedad. Y la verdad es que el paradigma de la salud no reside ni en los conceptos hospitalocéntricos ni en conceptos médico-hegemónicos. ¿Dónde está el paradigma de la salud? El paradigma de la salud está en la política. Está en la construcción política de poder que permita al pueblo tener la capacidad de construir salud cotidianamente con condiciones dignas de vida, de vivienda, de salario, de agua corriente, de cloacas, como lo marcó Carrillo en su época, que pudo desplazar, gracias a la medicina social y después retomada como epidemiología crítica por maestros como Jaime Blay y otros,
en poder llevar esto al conjunto de las naciones del mundo que todavía estaban siendo asistidas no hace más de 80 años, que son páginas prácticamente escasas en un libro de historia, por la Cruz Roja y la Beneficencia. Entonces algo hemos aportado, pero también algo ha aportado los procesos políticos, porque en realidad uno tiene dos posibilidades, si hablábamos hoy con respecto a la pandemia, de ver la realidad. Verla en el dolor cotidiano, el dolor social inmenso que hoy está inmerso el pueblo argentino, lo que vemos en los centros de salud, lo que vemos en el territorio, lo que vemos en la organización social, que estamos intentando desde la salud en la provincia de Buenos Aires, verlo desde ahí, que es muy doloroso y hay que tener una alta resistencia y compromiso para poder llevar adelante eso que nos identifica, que es nuestra capacidad de ayudar a la construcción de los colectivos. Los colectivos no son nuestros, los colectivos no los conducimos nosotros. Los colectivos los debe construir el pueblo y nosotros tenemos que ayudar a esa construcción. Porque si no, el colectivo que construyamos nosotros como médicos es un colectivo que sigue siendo médico hegemónico. Porque es un colectivo conducido por paracaidistas polacos, no por aquellos que viven en el pueblo, que están en el pueblo, que se insertan en el pueblo. Y en eso, ustedes, todos los médicos generalistas, tienen una gran responsabilidad porque muchos viven ahí, son parte de ese pueblo, no cuando llega al Ministerio de la Provincia o cuando llega al Ministerio de la Nación. Entonces, ser parte de ese pueblo implica la necesidad de abrirnos a lo que significa una construcción colectiva. Es la preservación del paradigma de la salud frente al paradigma de la atención de la enfermedad. El sistema necesita a los argentinos enfermos y crónicos, porque sanos y muertos no le dan ganancia. Y la mercantilización de la medicina implica eso, enfermos y crónicos. Por eso podríamos recorrer un largo camino de la medicalización, podríamos recorrer un largo camino incluso de las planificaciones que se han hecho hospitalocéntricas, lo que hemos hecho en pandemia, que ha sido, como bien se decía hoy, una guerra, y está bien que sea una guerra, porque ninguna otra guerra en la Argentina causó 130.000, 140.000 muertos. ¿Qué guerra causó eso? Entonces es una guerra. Ahora, fíjense ustedes que nosotros no estábamos preparados para una pandemia así, tuvimos que aprender todo. Tuvimos que reunirnos en los colectivos para aprender todo. Los comités de expertos, con los gobernadores, con los matemáticos, con los filósofos, con los psicoanalistas, con los médicos de los centros de salud, con los médicos generalistas, con los planificadores, con los trabajadores sociales y fundamentalmente con los promotores, que eran los que atendían la base social de la construcción política sanitaria en la pandemia. Fueron los promotores, gente que se presentaba voluntariamente para atender al aislamiento, gente que se presentaba voluntariamente para atender a la gente que estaba aislada, para atender las necesidades y que después se transformaron en vacunadores, arriesgando su vida como todos los trabajadores de la salud que al principio eran aplaudidos y después chiflados por una manga de locos terraplanistas que querían negar el trabajo de los trabajadores esenciales y de los trabajadores de todos los ramos de los servicios, no solamente los médicos, los que nos traían la comida, los que nos retiraban los residuos, que morían fundamentalmente por eso. Pero bueno, acá estamos con los desafíos pendientes, estos desafíos que ustedes plantean. Y estos desafíos están enmarcados en un nuevo mundo. Están enmarcados incluso en nuevas tecnologías, que como cualquier tecnología puede servir para matar o puede servir para curar. Yo que vengo de la cirugía, un bisturí
puede servir para matar, puede servir para curar. Las tecnologías son eso. Hay un libro muy reciente del que fue ministro de Economía de Grecia, Theodorakis se llamaba, creo, se llama, sobre la tecnocracia, una cosa así, donde describe acabadamente cómo la manipulación de las tecnologías implica una subordinación al poder político. Y lo tenemos acá, lo podemos mostrar cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros lo puede mostrar. ¿Qué pasaría en la sociedad argentina si mañana nos quedamos sin Google? WhatsApp se acaba un día y parece que es el fin del mundo. ¿A dónde estamos yendo? Porque la virtualidad la inauguramos con la pandemia y llegó para quedarse. El trabajo precario llegó para quedarse. La disociación social más profunda llegó para quedarse. Entonces, esto ha provocado un cisma muy fuerte en aquello que es el conjunto de ideas que domina la mirada de cada uno de nosotros, que puede ser divergente, pero tiene aspectos comunes que hay que fortalecer para ir a lo colectivo. Y los fortalecimientos no se dan en lo partidocrático, la ideología, que es el conjunto de ideas, te dan la mirada. Puede ser una mirada marxista, claro, puede ser una mirada peronista, claro, puede ser una mirada radical, claro que puede ser. Si esa mirada apuntala algo que se ha estado perdiendo, que es el sentimiento patriótico, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, esos son elementos centrales, estratégicos, la construcción de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, el ARSAT, CONEA, el INTI, INTA, todo aquello que construye soberanía que quiere ser expropiado, que quiere ser privatizado. No es casual que cuando estábamos enfrentando la pandemia, que creíamos que el enemigo era el virus, apareció otro enemigo, el negacionismo. Y no sabíamos que íbamos a tener que enfrentar al negacionismo. Nosotros creíamos que íbamos a tener que combatir sanitariamente. Y tuvimos que combatir para que no nos roben el relato. ¿Y quieren que les diga? Nos robaron el relato, ocultaron la pandemia. Como dijo hoy un compañero, desmalvinizaron y despaminizaron a través de ocultar el relato del sacrificio pandémico que hizo el pueblo argentino. ¿Y esto qué es? Esto es como la historia. El que se apropia del relato es el vencedor. El que se apropia. Entonces nosotros que tenemos nuestro propio relato, yo agradezco el libro de Pilar, porque es un libro que cuenta desde su propia vitalidad la experiencia del relato, que hay que multiplicarlos por miles para que no nos roben la historia. Y ya que lo nombraste, recomiendo los 3 tomos de Hugo Chumbita, de ustedes, de La Pampa, que acaba de escribir los 3 tomos de historia crítica de las ideologías en la Argentina. Esos 3 tomos son imperdibles. Son imperdibles para ver cómo el proceso de lucha del pueblo y aquello que inaugura Carrillo no es un proceso casual, es un proceso de luchas que va cavando trincheras que permiten avanzar, como esta trinchera que ustedes acaban de cavar ahora con este Congreso de Medicina General, porque es una trinchera de ideas, pero es una trinchera de lo colectivo, es una idea de juntarnos, es una idea de apapucharnos, como dicen algunos, que es parte de aquello que nos quieren quitar los afectos. Y nosotros somos los que somos médicos, enfermeros, kinesiólogos, enfermeros, camilleros, promotores. Arribamos al área de la salud desde un principio activo que es el amor al prójimo. Y si no, ¿de dónde llegamos? ¿De dónde llegamos? No llegamos del mercantilismo, no llegamos del lucro, no llegamos de otro lugar que aquello que nos compromete con el pueblo. Y este compromiso está más allá
de los sectores políticos, está en la construcción que podamos hacer de esa soberanía sanitaria que necesitamos. ¿Cómo se construye soberanía sanitaria? ¿Cómo hacemos? Soberanía es la capacidad de tomar decisiones sin depender de terceros. Y para no depender de terceros, hay que tener los instrumentos necesarios de construcción de soberanía. Hasta los años 70, en nuestro país, gracias al esfuerzo de Carrillo, de Lemesta y de Florial Ferrara, nuestro maestro, pudimos avanzar en la producción pública de medicamentos. Algunos habrá hecho la conscripción. Acá alguno hizo la conscripción, levanten la mano. ¿Alguno hizo la conscripción? Pocos, ¿no? Ya, todos jóvenes, qué suerte. Bueno, cuando hacían la conscripción, como diría la policía, los masculinos. Viene un masculino. Cuando hacían la conscripción, nos daban una vacuna en la espalda, que era una vacuna de producción propia, que venía desde el año 50. Manejábamos virus. Una vacuna que te mataba, te tiraba al piso, era terrible. Era un matacaballo, caían así los tipos desmayados. Era maravilloso. Pero era un proceso de investigación y desarrollo que, aunque ustedes crean mentira, la inversión del Estado durante 10 años dio comienzo al desarrollo y al despliegue de lo que hoy es SILFA, la industria privada nacional, que empezó justamente porque hubo un Estado que empezó a invertir en ciencia y tecnología y en vacunas y en medicamentos. Entonces después vino el sector privado viendo eso, y hoy SILFA es una industria importante de 100.000 trabajadores profesionales de altísima excelencia, de altísima calidad, de altísima reputación en el mundo. Claro, pero se olvidaron de que son argentinos, algunos, sobre todo los precios. ¿Sí? Cuando llega la etapa de comercialización, copian los modelos multinacionales. Y ahí es el fracaso de aquellos que pretenden que el mercado sea el ordenador social. ¿Y saben desde cuándo sucede esto? Desde hace 41 años. Escríbanlo. La democracia que tenemos, que la he visto nombrar por ahí, es una democracia limitada al mercado desde el consenso de Washington. No es una democracia lograda por la lucha del pueblo. Luchamos, sí, claro, pero vinieron acontecimientos, incluso a nivel regional, americano, que hicieron desistir a Estados Unidos de la doctrina de seguridad nacional y de la Escuela de las Américas. Desactivaron la cuarta flota y le ofrecieron a todos los países de la región democracia limitada al mercado. Por eso las persecuciones a los movimientos nacionales y populares en toda la región. En Argentina, en Brasil, Lula, Colombia, Ecuador, AMLO, Evo Morales, todos perseguidos. ¡Qué casualidad! Porque cuando el mercado se transforma en ordenador social, ¿qué desaparece? Desaparece la justicia social porque el mercado es el que ordena. Entonces las políticas de justicia social, distribución de la riqueza, del mejoramiento del salario, de aquello que construye dignidad en el pueblo y aquello que construye soberanía, obviamente tienen que ser abortadas. Como fue abortada la producción de medicamentos esenciales en los años 70, gracias a los Chicago Boys, a los Caballo Boys, a los Macri Boys, más allá que algunos se ofendan, porque decían que no daba la escala a la Argentina. No daba la escala. ¿Cuánto vale la soberanía? ¿Tiene escala la soberanía? ¿Tiene escala que todos los países de la región seamos dependientes de la materia prima, los medicamentos esenciales de la India? Si hay una guerra mundial, el primer mercado que se cierra es los medicamentos. Y esto lo quisimos rehacer con el UNASUR. Cuando empieza a crearse el UNASUR, con el ISAC, que fue el Instituto de Salud
del UNASUR, comenzamos entre todos los países y desde el Ministerio de Defensa a plantear retomar aquello que teníamos como capacidad nosotros los argentinos de producir materia prima de medicamentos. Y por eso destruyeron al UNASUR. Por eso, se dan cuenta la política y la implicación. Porque el UNASUR tenía 3 elementos centrales. El Banco del Sur, la producción para la defensa, ya estaban produciendo un avión que no tenía una sola tuerca, y obviamente una sola tuerca fuera de la región, y estaban por producir materia prima, un atrevimiento prácticamente para estos periféricos. Les recomiendo la filosofía escrita por un historiador, el filósofo Fermín Chávez, que hablaba de la epistemología de la periferia, ¿no? ¿Periféricos de quién somos nosotros? Si somos periféricos de alguien, es porque somos colonizados. La única periferia que existe es los planetas con el Sol. No existe otra periferia. Pero esto que hizo el Consenso de Washington, léanlo, vean en Google, así se enteran cómo son los procesos, fue reafirmado por la Constitución Nacional de 1994 de Menem Alfonsín, cuando firman prácticamente la desaparición de las políticas nacionales de salud, de educación, de seguridad social y previsionales al municipalizar y provincializar cada uno de esos sectores. Se acabaron los protocolos nacionales. Hoy tenemos que negociar con 24 provincias cuando queremos hacer un protocolo de atención. ¿Cómo es esto? Tenemos que negociar y las provincias pueden adherir o no adherir en función de la Constitución de 1994. Y además le deja la comercialización de los recursos naturales a los gobernadores, lo cual hace provincias ricas, provincias pobres. Entonces, estamos en un proceso que se ha profundizado, y en la pospandemia se ha profundizado, porque el enemigo se apropió, perdón la palabra enemigo, algunos me critican, pero si yo quiero hacer hoy producción pública de medicamentos, como estamos haciendo, ya nos derrotaron tantas veces que tenemos collares de derrota que nos doblan la espalda, pero vamos a seguir insistiendo junto con nuestros compañeros y estamos por sacar la producción pública de medicamentos bonaerense porque vamos a seguir dando batalla en cada uno de los lugares donde desaparece el Estado a nivel nacional. Los vamos a tomar, los vamos a llevar adelante. Pero también al mismo tiempo que el Estado Nacional dice bajarse de su responsabilidad de Estado inconstitucionalmente. No hablen del Estado ausente, por favor, nunca el Estado ausente. O está al servicio de los intereses del pueblo o está al servicio de las élites oligárquicas. Es así, o está al servicio de los nuevos colonizadores. ¿Cómo es posible aquellos que hablan de la libertad de comercio que dejen afuera 6.500 millones de habitantes del mundo, que son los que integran el BRICS, más 36, el Banco de Desarrollo que dirige Dilma Rousseff, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que dejen afuera la Organización de Cooperación de Shanghái, China más 77, Rusia más África, la Ruta de la Seda, todo queda afuera y nos metemos en el cubículo de 1.500 millones de habitantes del mundo occidental y cristiano, que encima tiene todas las herramientas para dictarnos las órdenes a través de ese Ministerio de Desarrollo Social que se llama Banco Mundial, que todo el mundo lo conoce, que financia justamente los temas de salud, que justamente nos da órdenes de cómo desarrollarnos, qué hacer en educación, qué hacer en esto, qué hacer en lo otro, y encima nos endeuda para sacarnos más soberanía, y encima para pagar la deuda pretende, como pretendía Pfizer, quedarse con nuestros recursos naturales. Porque ni siquiera las empresas hoy son empresas. Pfizer es BlackRock, fondos de inversión buitre. Y esto están manejando, ¿qué manejan con la medicina? Todas las patentes de medicamentos, investigadas y desarrolladas por universidades públicas, investigadas y desarrolladas por los estados nacionales, pero a partir del aporte que hacen para esos desarrollos después se quedan con la patente. Y tenemos hoy algo que decía Carrillo, de las 3 frases que yo siempre repito de Carrillo: si los avances científicos tecnológicos en el campo de la salud
no están al servicio del pueblo, no sirve para nada. Y hoy tenemos medicamentos de $2 millones. Entonces, esto, cuando no tenemos medicamentos, para el 80% de la demanda de la atención primaria de la salud. Y esto es la realidad que estamos viviendo y se estamos desfinanciando. No solamente la capacidad de atender la salud de nuestro pueblo, sino que también estamos desfinanciando la calidad de vida de nuestros médicos, de nuestros trabajadores de la salud, con salarios indignos y regímenes de trabajo absolutamente intolerables, porque se parecen más a la esclavitud, se parecen más al trabajo esclavo, se parecen más al trabajo de destajo, que a un trabajo que tenga que ver con el compromiso humanitario que tenemos que tener de contener la demanda no solamente de salud, sino la demanda afectiva de los afectos de nuestra sociedad. Entonces, yo quiero ir redondeando la idea central, digamos, porque sería largo para hablar. Tenemos que construir nuestro propio relato. Para construir nuestro propio relato no alcanza con la queja, no alcanza con discutir lo que hace el otro, la agenda del enemigo. Tenemos que tener nuestra propia agenda. Y ustedes pueden construir nuestra propia agenda. Los médicos generalistas pueden construir nuestra propia agenda. Pueden dar la guía necesaria a quienes toman decisiones de por dónde pasa la cosa, por dónde pasa la construcción de comunidad organizada, que es la única herramienta que permite al pueblo no ser testigo de la historia, como dice un viejo filósofo poco nombrado, pero que es filósofo en el Congreso de Filosofía de Mendoza en 1949, cuando dice que el sistema demoliberal burgués te llama cada 2 años a votar un menú que no conoces, ni construiste, ni pediste, y te transforma durante 4 años en testigo de la historia. Para transformar eso en protagonista de la historia hay que construir comunidad organizada. En la provincia de Buenos Aires lo intentamos a través de una organización que se llama Mosapro, que nuclea prácticamente 120 intendentes, no digo de la provincia, que con la excusa de la salud trabajamos con los centros de jubilados, trabajamos con los bomberos voluntarios, con los clubes, con las agrupaciones políticas, sindicales, con las otras organizaciones solidarias, porque son las organizaciones solidarias las que permiten sostener la inversión pública hoy en salud en la Argentina, la mesa de las 4 patas, las obras sociales provinciales que atienden el 11% de la población, las obras sociales gremiales que atienden casi el 38% de la población, el PAMI que atiende el 17% de la población y el sector público hospitalario que atiende el 30 y pico por ciento de la población. Esas 4 patas son solidarias. 3 tienen que ver, 4 horas me pusiste acá. Qué lindo, gracias. Sí, vengo a la peluquería, me han hecho una extensión. 3 de esas patas son de ahorro directo, diferido para la salud de trabajadores activos y pasivos. Cuando el enemigo disminuye el trabajo, defleca la seguridad social, defleca el aporte, se desfinancian las obras sociales, se desfinancian los modelos solidarios y la baja del consumo desfinancia al sector público hospitalario que se financia tributariamente. Esa mesa de las 4 patas tiene todas las mangueras para afuera. Digo para que se entienda, ¿vio la imagen? Todas las mangueras para afuera. Los prestadores, que algunos llaman medicina privada. No existe la medicina privada en la Argentina, compañeros y compañeras. No existe. Lo que existe es salud pública de gestión estatal, los hospitales, los centros de salud, salud pública de gestión solidaria, esto que acabo de nombrar, y salud pública de gestión privada, porque nadie puede dar prestaciones de salud si el Estado no regula.
Entonces que no me vengan a después decir que cualquier medida que toma el Estado es una medida contra una supuesta medicina privada que no existe, porque la medicina privada tiene que estar regulada por el Estado y los modelos solidarios tienen que poner la manguera para adentro y ponerle las condiciones como hace el supermercado con los productores para poder ejercer su poder específico de poder poner los precios no solamente de los medicamentos, sino también de la tecnología y las prestaciones médicas. ¿Por qué vamos a estar pagando nosotros los precios que dicta el mercado? ¿Qué mercado? En la salud no puede haber mercado. Y por eso es necesario la participación activa del pueblo. ¿Cómo puede ser que nosotros no sepamos que en el pueblo descansa el sistema de prioridades de una comunidad? Ese sistema de prioridades tiene que estar dado por la misma gente participando, siendo protagonista de la historia. No puede estar dado por aquellos que en algún gabinete, iluminadamente, con conocimientos. Nosotros con los conocimientos que tenemos que ayudar y aportarles como hicimos en pandemia. En pandemia, si no fuese por el Estado, se hubiese duplicado la cantidad de muertos. Terminamos atendiendo a todas las prepagas que estaban pagando 50.000, 60.000 pesos por mes en los hospitales de Lobos, en Florencio Varela, en el Cruce, en General Rodríguez. En todos lados terminamos nosotros y encima le pagábamos los sueldos a estos piratas así como se pagaba el IFE, se pagaba el sueldo de los sanatorios privados que dejaban sus camas para aquellos pacientes que ellos querían. Pero más que eso, además, en la ciudad de Buenos Aires, las vacunas se repartieron entre las prepagas que aumentaron su nivel de beneficiarios en un 20% en los primeros meses de la llegada de vacunas, porque vacunaban primero. Y después me hablan de vacunatorios VIP y quieren escrachar a un ministro como Ginés, que hizo muchísimo por la salud, se habrá equivocado como cualquiera. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de privilegio, pero los privilegios los tuvieron las prepagas que se llevaron 9.000 vacunas cada una y con eso aumentaron su lista de beneficiarios, su lista de socios en los primeros 3 meses de las vacunas. Entonces construir comunidad organizada es un gran desafío, pero el gran desafío es reconstruir el paradigma de la salud. Y fíjense qué desafío será que para poder reconstruirlo hasta vamos a tener que ir a modificar o a reestructurar o a hacer una nueva Constitución Nacional. Porque con esta que está no podemos. Con esta Constitución Nacional liberal no podemos avanzar en la reconstrucción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y con esto voy terminando. El SNISA y los equipos de salud que tenían media sanción en la Cámara de Diputados gracias al proyecto de Daniel Goyán, eran 6.000 equipos de salud, porque tampoco los equipos de salud pueden ser médicos hegemónicos, al contrario, tienen que ser equipos del conjunto de la comunidad y tiene que tener en cada región del país, por esto sería muy largo, las 4 horas que me dicen no me alcanzan, tiene que tener un formulario terapéutico por áreas epidemiológicas. No puede ser que nosotros estemos recibiendo por ANMAT medicamentos que la FDA de los Estados Unidos autoriza exclusivamente para exportación y nos transforma en conejitos de India. Y después de unos años dicen, este medicamento hay que desclasificarlo porque está haciendo daño para nosotros. ¿Dónde se enteraron? Con nosotros. Con los argentinos, con los africanos, con los asiáticos, con los países dependientes y coloniales, supuestamente. Entonces, para terminar así ahora, 2 certezas. Sin construcción colectiva no hay posibilidad de dar una batalla por la salud. Y sin la política como herramienta no hay posibilidad de dar una batalla por la salud. Y sin la convicción y el compromiso de romper lo que está hoy establecido como como sistema que nos quiere, insisto, nos quiere enfermos y crónicos, si no estamos dispuestos a romper y a aguantarnos las consecuencias, es porque no estamos dispuestos a modificar la realidad. Entonces no llenemos los rincones, no estemos amargados, digamos simplemente que nos han vencido y bajemos los brazos.
Eso no es lo que harían ni San Martín, ni Belgrano, ni Artigas, ni Bolívar, porque la lucha política es una lucha patriótica. No tiene que ver con los partidos. Tiene que ver con recuperar la patria, que es mucho más importante.